Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a un nuevo video de Caja de Biblias. Hoy vamos a hablar acerca de los diccionarios bíblicos, que a diferencia de los diccionarios comunes o los diccionarios regulares, los diccionarios bíblicos se destacan en que se especifican en las palabras que vienen en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y hoy, hermanos, vamos a ver tres tipos de ejemplos o tres tipos de diccionarios bíblicos que hay y que aparte son los que yo tengo. Bueno, el diccionario, hermanos, es una herramienta, la verdad, completamente útil. Es una herramienta que no debe de faltar en la biblioteca de todos aquellos que estudian o que quieren estudiar y profundizar en la palabra del Señor. Y por eso les traje estos tres diccionarios para ver más o menos de qué se tratan, cuál es el sistema que utilizan para las palabras y en qué se diferencia cada uno de ellos. Bueno, el primero que les voy a enseñar es el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento exhaustivo de Vine, qué nombre tan largo, pero le da, realmente engloba de lo que se trata este diccionario. Bueno, hermanos, este diccionario de Vine probablemente es el diccionario más común que tengan cualquier estudioso de la Biblia. Si le preguntas a cualquier pastor, oye, ¿qué diccionario tienes? Yo creo que estos no faltan en las bibliotecas. Es el más usado, yo creo que en el habla hispana y tal vez también en el habla inglesa. Bueno, hermanos, este diccionario, la metodología que utiliza para dar significado a las palabras, es que este diccionario eh, te da el significado de las palabras en español, pero no nada más eso, sino que cuando uno busca la palabra en español que aparece en la Biblia, te da el significado de la palabra, pero te pone las palabras que fueron utilizadas en el original y que en la Reina Valera 60, que es la versión que utiliza, eh, la traduce a la palabra en español. Por ejemplo, vamos a buscar la palabra salvación. Aquí está la palabra salvación. Si nosotros buscamos o encontramos en nuestra versión Reina Valera 60, vamos a encontrar la palabra salvación. Pero esta palabra en el idioma original, en el idioma griego, no es una sola palabra. Hay varias palabras que utiliza el original. Por ejemplo, vemos que aquí usa la palabra sotería, que es la uno. Después también aparece la palabra soterion. Pero lo que pasa es que los traductores de la Reina Valera 60 o de otras traducciones, al ver estas palabras, lo tradujeron como salvación. Pero aquí vimos que hay dos palabras, y si no es que hasta más, no, ahorita son dos palabras diferentes, que muy probablemente tengan también significados diferentes para la misma palabra salvación, pero las dos palabras se traducen como la misma palabra salvación. Por ejemplo, vamos aquí a la palabra rodear. En la Reina Valera 60 aparece la palabra rodear, pero en el original vemos que hay diferentes palabras, que a veces se usa la palabra cucleuo, la palabra cuclo, la palabra parémbalo y la palabra períbalo. Dices, pues esas son palabras completamente diferentes, pero estas palabras en el original, el traductor a todas estas las tradujo como rodear. Y es la metodología que utiliza Vine. Te da la palabra en español, te dice cuáles palabras se tradujeron como rodear y te da el significado y te da el número strong y cómo se escribe en el idioma original. Y vamos a ver ahorita en esto mencionando los números strong porque tiene mucho que ver con la concordancia strong, ya que estos libros son complementarios. Pero así es como se utiliza este diccionario. Este diccionario está dividido en dos partes. Está dividido en las palabras en hebreo. Por ejemplo, esta es la parte de las palabras en hebreo. Y está las palabras en griego, que pues son muchas más palabras. Este es el diccionario expositivo Vine, un súper recomendado. Otro tipo de diccionarios son los diccionarios bíblicos ilustrados. Yo tengo el de Holman, Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.
¿Qué tiene de diferente el diccionario bíblico ilustrado al diccionario expositivo? Bueno, este te da el significado de las palabras originales y dónde se utilizan, y aunque te da un significado muy bueno, se limita solamente al significado de las puras palabras. Este diccionario va un poquito más allá, a lo mejor no es tan exhaustivo, a lo mejor no es tan específico en el significado del griego y de las palabras originales, pero te da un significado más como un significado contextual o un significado de concepto. Por ejemplo, si buscamos aquí, ahorita que lo abrí, vemos que dice la palabra langosta. Si buscamos aquí, nos va a decir, no, la palabra langosta se traduce o fue traducida como langosta de la palabra original tal, no sé, X. Pero aquí te dice, bueno, la que es la langosta es una especie de insecto y te da el significado. Pero también va más allá, te dice la plaga de langostas, te dice qué ha significado la langosta en la Biblia, cuál es el significado que se le da o esa simbología a la palabra langosta. Si me explico eso, ese tipo de conceptos. Por ejemplo, aquí en estos diccionarios te da también nombres propios. Si uno busca la palabra José o Rubén o palabras que vienen, nombres que vienen en la Biblia, aquí te dice quiénes fueron ellos, qué personajes fueron o a qué personas se tuvieron ese nombre, porque vemos que pues José es un nombre muy común en la Biblia. Por ejemplo, también viene pues las zonas, te dicen, bueno, qué es Jeba, qué es Gadrimón, dice, es un nombre geográfico que significa lagar en el árbol de granadas. Esta es la diferencia de que hay en este tipo de diccionarios a un diccionario de un significado específico de una palabra. Esto es más como conceptual y explicándote a qué se refiere, cuál es su uso en la Biblia, o si es un lugar geográfico, si es un nombre de persona, si es un concepto que no entendemos. Por ejemplo, viene quién es Lucifer o a qué se refiere Lucifer, todo ese tipo de cosas, hermanos. Es también muy útil. Otra cosa, y es por lo que se le llama un diccionario ilustrado, es que viene con imágenes, viene con ejemplos, viene con fotografías, viene con fotografía de ruinas, viene con dibujos, con mapas que realmente son muy útiles. Por ejemplo, este me gusta mucho, el, por así decirlo, el dibujo de cómo podría haber sido Jerusalén en los tiempos de Jesús. Y vienen numerados los lugares y aquí te dice pues cuáles son esos lugares y cómo se llamaban. Vienen también unos mapas muy buenos, que de hecho este es de la editorial Holman. De hecho utiliza los mismos mapas que utiliza por ejemplo, la Biblia de Estudio de Spurgeon. Son los mismos mapas que vienen aquí. Pues si tienen esa Biblia, pues ya saben qué calidad maneja Holman. Hay más diccionarios como este. También está el diccionario bíblico enciclopédico. Este sí hay más variedad. Divine, pero de este tipo de diccionarios como el Divine, diccionarios exhaustivos del significado de las palabras en griego, sí hay más. Yo de verdad no conozco tantos. Este fue por el más común que encontré. Y pues es el ejemplo que les traje. Bueno, ya tenemos el diccionario bíblico ilustrado y el diccionario expositivo de las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento de Vine. Otro tipo de diccionarios, pues por así decirlo, sería la concordancia Strong. Hermanos, si el diccionario Vine no falta en las bibliotecas de los estudiosos de la Biblia, todo el mundo lo tiene. Yo creo que sin fallar a cualquier pastor que le preguntes, oye, ¿tienes la concordancia Strong? La tiene. Es súper famosa, es súper útil, la verdad es una gran herramienta, y James Strong la verdad es una labor titánica al enumerar cada palabra del Antiguo y del Nuevo Testamento. Él no enumeró las palabras en español o en inglés, que es su idioma, el idioma de James Strong, sino que él se fue a la Biblia y enumeró cada palabra diferente del hebreo y del griego y les puso un número específico para poder pues encontrar las palabras más fáciles. Esa sistematización que hizo realmente ha sido de mucha ayuda para la iglesia en general.
Su trabajo fue realmente sorprendente y muy muy útil, una bendición muy grande lo que hizo este hombre de Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la metodología que utiliza Strong? Bueno, pues como dije, Strong enumeró cada palabra en griego y en hebreo de la Biblia y les puso un número. Por eso es muy común que digan, no, pues es el número Strong, o la Biblia viene con numeración Strong. Quiere decir que todas las palabras vienen con el número que les puso Strong. Por ejemplo, la palabra aquí negligente viene con su número. Y lo que hace esta concordancia, vemos que en muchas Biblias al final también viene una concordancia, que es que las palabras que, bueno, más bien, una palabra en qué versículos más aparece en la Biblia. Por ejemplo, vemos aquí la palabra necio. Aquí, desde Génesis a Apocalipsis, Strong pone todos los textos donde esta palabra necio aparece. Vemos que empieza con Job, Salmos, Proverbios, todo. Bueno, en Proverbios cada dos versículos pone la palabra necio, pero por eso aparecen muchos, pero ese es un ejemplo. Por ejemplo, necio, y te aparecen todos los textos donde esta palabra aparece. Esta es la utilidad de esta palabra, de esta herramienta de la concordancia Strong. Tú encuentras una palabra y dices, bueno, esta palabra, ¿dónde más aparece en la Biblia? Para eso sirve esto. Te vas a la palabra, mira, esta palabra aparece también en tal texto y en tal texto y en tal texto y se le da este significado o esta utilidad. Bueno, aparte de que tiene estas palabras, que también está dividido en hebreo y en griego, tiene un diccionario de las mismas palabras. A diferencia del diccionario Vine, que te da la palabra en español, aquí te da el significado de la palabra en griego o en hebreo. Por ejemplo, aquí estamos en el diccionario hebreo, pero vamos al griego que podremos estar un poquito más familiarizados. Por ejemplo, aquí no te viene en el orden alfabético en español, aquí te vienen en el orden de numeración Strong y te viene, por ejemplo, el, no sé, el número 3515, que es esta palabra, nepiazo. ¿Y qué es? Significa actuar como bebé, inocentemente, ser como niños. O sea, figurativamente, eso significa. En el diccionario que aparece en esta concordancia, realmente es muy breve. Te da el significado, pues, muy breve. O sea, en pocas palabras te dice lo que significa. El Vine va un poco más allá, te explica más en qué partes de la Biblia se utiliza. Es un poco más amplio en cuanto al significado. Estos son más breves, pero igual es súper útil. Tal vez la importante aquí no es tanto el diccionario, sino la concordancia, que de hecho por eso se llama así. Pero es súper, súper útil, súper, yo creo que hasta podría utilizar la palabra necesario para aquellos que estudian la Biblia. Y por último, les voy a enseñar uno que a lo mejor se van a reír, pero a mí me ha sacado de problemas y de muchas dudas, y es un diccionario básico, un diccionario español básico. Uno dice, pues pues qué chiste tiene, lo puedes conseguir o buscas la palabra en internet, sí, yo sé, pero a mí me gustan mucho los libros físicos y dije, pues compro uno de estos, lo consigo. Lo conseguí en una papelería. Y hermanos, a lo mejor cuando estudias la Biblia dices, no, pues me voy al significado griego y así. Pero hermanos, a veces ni siquiera sabemos el significado de la palabra en español. Y primero yo creo que antes, si no conoces una palabra ni en español, antes de irte al significado original, primero busca qué significa en español esa palabra. Y a mí la verdad lo he utilizado mucho. A lo mejor no soy ignorante en mi propio idioma, pero la verdad sí lo he utilizado. Esas palabras raras que a veces salen en la Biblia que dices, esas palabras nunca las he escuchado aunque sea en español. Bueno, pues para eso sirve este. Así que ya tenemos 3 ejemplos de diccionarios, perdón, 4 ejemplos de diccionarios que nos van a ser muy útiles a la hora de estudiar la Biblia, de estudiar la palabra de Dios, hermanos. Porque al fin y al cabo, hermanos, la intención o la finalidad de estos diccionarios, de todas estas herramientas, de Biblias de estudio, teologías sistemáticas, comentarios, no es ser más inteligentes, no es tener más conocimiento y datos en nuestra cabeza, sino conocer cada vez más al
Dios que nos dio la salvación, el Dios que nos ama, y por amor a Él y para su gloria, nosotros debemos conocerlo cada vez más. Y Dios ha dado maestros a lo largo de la historia de la iglesia, ha dado capacidad a muchos hombres eruditos que nos han dejado su legado en este tipo de material, en este tipo de herramientas. Y es una bendición para nosotros el poder tenerlas y utilizarlas para la gloria de Dios, para la edificación de su pueblo, hermanos. Que esa sea siempre nuestra meta y no nada más tener datos e información en nuestra cabeza como las computadoras, hermanos. Nosotros vamos más allá por amor a su nombre. Bueno, hermanos, estos son los diccionarios que ustedes pueden conseguir y que realmente son muy útiles. Y los precios, pues yo la mayoría los he conseguido en Amazon. He conseguido este y este en Amazon alrededor de que unos $30. Son que no son muy buenas matemáticas, alrededor de 600 pesos mexicanos. La Concordancia Strong, esta yo la conseguí usada, me costó como 800 pesos, pero nueva está tal vez en $50, unos 1000 pesos, 1200 pesos mexicanos, más o menos. Varía dependiendo de dónde la compres y también en qué fecha. A veces está más caro, a veces está más barato, pero súper útiles, súper recomendados. Y si quieren buscar más, hay más opciones también, no son los únicos diccionarios que existen y hay más variedad. Por ejemplo, en diccionarios bíblicos ilustrados hay más variedad. Pero bueno, hermanos, hasta aquí este video. Nos vemos en el próximo video que pronto vamos a subir. Y ya saben, denle like, compartan, si no están suscritos, suscríbanse y activen la campanita. Siempre quise decir eso. Bueno, nos vemos, Dios los bendiga, bye.